ellas a petición de la esposa del presidente de los Estados Unidos. Así, durante años en secreto, ella decidió cuándo era buen día para que aquel presidente firmara un tratado internacional o se subiera a un avión. Hoy te voy a hablar de un hombre que, sin parecerse en nada a esta mujer, comparte con ella algo que tienes que tener en mente desde el primer minuto. También él operó en las sombras del poder. Solo que mientras ella susurraba certezas, él solo sabía sembrar sospechas. Hola, mi nombre es Mer Diez y estás conmigo en Nunca Tal Vi. Y la pregunta que queda flotando en el transcurso del episodio para saber si entre tú y yo encontramos alguna respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando el hombre encargado de desconfiar de todo el mundo no desconfía de la única persona de la que debiera haberlo hecho? Pues quédate conmigo, que esto empieza ahora y estamos en Idaho, Estados Unidos, en el año 1917. James Jesús Angleton, que así se llama el protagonista de hoy, nace en Boise, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Idaho. Su padre era un militar americano de esos hombres curtidos, hechos a sí mismo y nacido para los negocios y para mandar. Su madre es mexicana, católica devota, y es ella quien decide el segundo nombre de su hijo, Jesús. Imagínate crecer en el medio oeste americano de los años 20 con el nombre de Jesús en mitad del tuyo. Nunca le gustó usarlo hasta que con los años empezó a sentir orgullo por esa parte de sí mismo que de niño quiso esconder. Y creo que como James Jesús hay muchas personas en este mundo. Por ejemplo, la que os habla nunca estuvo muy orgullosa de su nombre y sin embargo ahora lo llevo por bandera. Bueno, continúo. Siendo crío se traslada con su familia a Italia por los negocios de su padre. Pocos años después, a un internado en Inglaterra donde interioriza la habilidad para moverse entre mundos distintos sin pertenecer del todo a ninguno. Aprende los códigos de los ingleses, su disciplina, su forma de mirar por encima del hombro. En fin, un sinfín de habilidades que le quedarán dentro y que empezará a aplicarlas en su vida, en el desarrollo de su vida. De vuelta a Estados Unidos ingresa en la selecta Universidad de Yale, situada en Connecticut. Era y es la tercera universidad más antigua de los Estados Unidos y a día de hoy ocupa el ranking académico de prestigio que es el número 11 del mundo. Y en sus muros, en los del edificio de la universidad, tallado en piedra, hay un lema que ya entonces era centenario: Lux e Veritas, luz y verdad. El joven Angleton lo lee cada día sin saber que esas dos palabras van a perseguirle de ahí en adelante y de la forma más irónica posible. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque el joven que llega a Yale no tiene ninguna vocación de espía, tiene vocación de poeta. Funda una revista literaria, se relaciona con algunos de los escritores más importantes de su tiempo y hay quien dice que de no haber estallado la guerra, jamás habría existido el espía que conocemos. Habría existido simplemente un escritor. Pero la guerra decide por él. Con el tiempo sus cualidades no pasaron inadvertidas para Norman Holmes. Norman Holmes Pearson es un académico estadounidense de la Universidad de Yale y oficial de la contrainteligencia de su país, que lo introdujo en la Oficina de Servicios Estratégicos, antecesora de la CIA. Esto ocurrió poco antes del ataque de Japón a la base estadounidense de Pearl Harbor y la consiguiente entrada en guerra del país. Lo destinan a Londres y desde allí participó en el envío de agentes a la resistencia.
envía también ayuda a los países ocupados por los nazis en la Europa occidental. Es en uno de estos episodios, en mitad de la guerra, donde conoce a quien más influenciaría en su personalidad y formación durante el resto de sus días. Es un agente británico, encantador, brillante, de buena familia, con una conversación que deslumbra a cualquiera. Se llama King Philby. Philby en lo sucesivo para ti y para mí, cuando tengamos que nombrarle. Es importante que entiendas que no fue una relación de trabajo más. Su amigo, 5 años mayor que él, resumía el intelecto, la sangre fría, los aires mundanos y una extrema educación. Fue una amistad real. Comían juntos, bebían juntos, hablaban de literatura, de la guerra, de la vida, hablaban durante horas y horas. Philby enseñó a Angleton a consumir botellas de champán y ginebra sin perder la compostura dentro de la más alta y estirada nobleza, pero también en las sórdidas tabernas londinenses entre mujeres que vendían sus encantos y marineros borrachos. 2 hombres cultos, en mitad del caos, que se encuentran y que encuentran en el uno en el otro lo más parecido a un espejo. Philby tenía ese don tan peligroso de hacer sentir a la otra persona que era la única que de verdad importaba. Las confesiones de Philby sobre sus misiones periodísticas durante la Guerra Civil Española hechizaban al joven estadounidense, quien seguía al detalle las narraciones, por ejemplo, de cómo su amigo salvó su vida y la de sus compañeros gracias a su fino oído. Acostumbrado al silbido de los aviones, hizo abandonar el vehículo en el que viajaba junto a sus colegas antes de que saltara por los aires, bajo el impacto de una bomba soviética de las enviadas por miles por Stalin a los republicanos. Y mira, en este momento, mientras escuchas esto, párate un momento a pensar ¿cuántas veces has confiado ciegamente en alguien solo porque conectasteis desde el principio y de una forma que no sabrías explicar? Eso le pasó a él, solo que el precio que iba a pagar por ello no se parece en nada a lo que pagaríamos tú y yo si nos ocurriera lo mismo. Y en este momento también aprovecho este instante para pedirte que si te está gustando este episodio, pues le des por favor al me gusta, también puedes compartirlo, además de seguirme si es que no me sigues, puedes hablar de él a tus amigos, amigas y conocidos, en fin, puedes hacer varias cosas que para ti no llevan un minuto hacerlas. Y a mí me vienen muy bien y yo no sabía por qué decían esto otras personas que se dedican a lo mismo, pero ahora ya lo sé, porque es que si tú le das a un me gusta, pues el algoritmo de YouTube lo enseña a otros usuarios y si le das a un compartir, pues ya ni te cuento y así lo puede escuchar más gente. Bueno, pues te voy a dar las gracias por ello, antes de nada, y vamos a continuar. Acaba la guerra, y en lugar de volver a la poesía, Angleton se queda. Ayuda a fundar la CIA, y en el año 1954 lo nombran jefe de un departamento que va a definir en qué consistirá su trabajo hasta el fin de su vida laboral. En la contrainteligencia. Durante 20 años tendrá un único objetivo: encontrar a los espías soviéticos infiltrados dentro de la propia agencia americana. Muy, pero que muy difícil tarea. Y aquí aplica algo que aprendió en la Universidad de Yale, algo que nadie esperaría de un espía: la crítica literaria. Esa forma de leer un texto buscando significados ocultos, patrones, dobles sentidos. Empieza a leer así los informes de inteligencia. Busca el patrón oculto, la traición escondida entre líneas. Y se obsesiona. Llega a estar convencido de que hay un topo soviético en lo más alto de la CIA. Esa obsesión no se queda en una sospecha razonable. Se convierte en algo que paraliza a la agencia entera. Investiga a sus propios compañeros,
destruye carreras enteras de gente inocente solo por una corazonada, por una lectura torcida entre líneas. Nadie está a salvo de sus sospechas. Nadie menos uno. Durante años, ya digo que Angleton sospecha absolutamente de todo el mundo, dentro de su propia casa, fuera también, por supuesto, y sigue compartiendo, entre tanto, confidencias, comidas y secretos con su amigo de Londres, con Philby. Es en 1963 cuando el mundo se entera de la verdad, y cuando se entera el mundo, se entera también Angleton a la vez. King Philby, el hombre encantador, el aristócrata brillante, el amigo de tantos años, era el espía soviético más importante de todo el siglo XX. Llevaba décadas trabajando para Moscú. Había compartido con la Unión Soviética secretos que comprometieron operaciones occidentales complejas. Y Philby huye justo a tiempo a Moscú, de donde no volverá a salir nunca más. Imagínate el momento en que Angleton lo descubre. El hombre que se pasó 20 años sospechando de todos sus compañeros, el que destruyó reputaciones por una simple corazonada, había estado comiendo, bebiendo y confiando durante años en el espía más peligroso de la Guerra Fría, y no lo vio venir. Pues es ahora el momento de saber la respuesta a aquella pregunta que dejamos flotando en el aire al principio. La traición de Philby no es solo una derrota profesional, es personal, es cercana, es muy cercana, es íntima. Y la pregunta que quedó flotando tiene como respuesta lo siguiente. A partir de ese momento, dentro de Angleton se rompe algo muy profundo y no curará jamás. Como te dije, Philby huyó a Rusia y por supuesto no volvieron a verse ni ponerse en contacto jamás. Y Angleton, como te dije también, nunca se recuperó. De esa traición llegó su paranoia final, porque casi destruye su propia agencia. Lo hace paradójicamente intentando protegerla de un enemigo que ya había encontrado y al que no había sabido reconocer. En 1970 la CIA empieza a querer prescindir de él. Sus obsesiones ya no son un activo, son un problema. Y el alcohol, que había sido su compañero discreto durante años, había dejado de serlo. Discreto, porque compañero seguía siendo, pero ya no discreto. En 1974 sus superiores le apartan definitivamente del cargo. Se va con secretos que nunca contó. Quizá le consolará saber que tampoco la mismísima reina Isabel II de Inglaterra había visto lo que tenía delante, a Philby, porque él era un invitado habitual en los círculos más cercanos a la corona británica. El hombre más peligroso de la KGB era también el más respetado por el grupo de poder. Nadie lo vio, ni los americanos, ni los británicos, ni Angleton, ni la reina. Años después, Ben McCarthy reconstruyó en su libro Un espía entre amigos toda la trama que acabo de contarte, con más profundidad, por supuesto. La amistad, la traición y el rastro de destrucción que dejaron dos hombres que se creyeron ciegamente el uno en el otro hasta que ya fue demasiado tarde. Y aquí está la ironía que quería dejarte. Porque ¿recuerdas que te comenté lo significativo que era para Angleton el lema luz y verdad? Bien, pues nuestro protagonista se movió exactamente en el lado contrario. Esto es, en la sombra y en la sospecha, en la sustancia más opaca que existe, que es el secreto. Ahora, antes de terminar, pues quizá esta experiencia de Angleton nos deje una reflexión en la que nos tenemos que detener constantemente en la vida. Cuando tengamos la certeza respecto a alguien de que merece la pena, quizá tengamos que preguntarnos lo que de verdad desprende esa persona, si luz o penumbra. En el próximo episodio tú y yo vamos a conocer a un ejército que tuvo exactamente el problema contrario.
Su enemigo era perfectamente real, perfectamente visible y perfectamente tangible.